Hola a los niños y las niñas del octavo básico A y B del Colegio Tremen, les habla la profe Pauli y con este video estamos dando inicio a la unidad número 2 que se titula Transformaciones políticas y religiosas durante la época moderna. Súper importante que ustedes consideren que nos vamos a quedar todavía en esta época moderna de la que ya hemos visto varias características que son propias de esta época. Por ejemplo, hemos hablado bueno, del periodo en el que se desarrolla esta época moderna, desde la toma de Constantinopla o el encuentro de América hasta la Revolución Francesa. Habíamos hablado también que en esta época se había desarrollado el humanismo renacentista. Hablamos del desarrollo científico durante la época moderna y también de la importancia de la imprenta. En esta segunda unidad nosotros nos vamos a detener principalmente en dos aspectos de esta época moderna y que, como dice el título, corresponden a las transformaciones políticas y a las transformaciones religiosas que se habrían desarrollado durante este periodo. Partimos con las transformaciones religiosas y el video del día de hoy corresponde a la reforma religiosa. La actividad que ustedes tienen que descargar en el aula virtual está relacionada con este tema, que es la reforma religiosa. Yo les voy a explicar de qué se trata esta reforma. En primer lugar, tenemos que decir que esta reforma religiosa parte en algún momento. ¿Cuál es el punto de partida de esta reforma religiosa? Y es súper importante que nosotros consideremos que en el siglo XVI comienzan a desarrollarse al interior de Europa una serie de movimientos que van a tener una importancia sumamente fenomenal en el ámbito religioso. ¿Por qué razón? Porque la reforma protestante o la reforma religiosa que se genera en Europa en el siglo XVI va a producir una fragmentación, como ustedes ven ahí en la imagen, un quiebre de la unidad que había tenido la Iglesia Católica por siglos en la Europa de la época medieval y la Europa de la época moderna. Entonces, esta reforma protestante que generó este quiebre de la unidad que siempre había tenido la Iglesia Católica, dio, por ejemplo, como resultado el nacimiento o el surgimiento de muchos credos cristianos, pero que ya no son católicos, sino que una serie de iglesias que son las que se denominan como las iglesias protestantes, ¿ya? Es súper importante también que ustedes consideren que nosotros estamos abordando esta época moderna y uno pudiese pensar que con el antropocentrismo, que esta mentalidad propia de la época moderna, probablemente nosotros pudiésemos pensar que el hombre moderno no es religioso, pero por el contrario, estamos reafirmando que el hombre del Renacimiento, de esta época moderna, es tan religioso como el ser humano de la Edad Media. La diferencia entre este hombre de la época moderna y la época medieval es que ahora el hombre moderno, el ser humano moderno, lo que busca es una religión más cercana al individuo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta reforma protestante? ¿Qué es lo que la inicia? Y es súper importante que ustedes entiendan esto. El Papa de la Iglesia Católica, que en ese momento es el Papa León X, autoriza en el año 1515 la venta de un documento que se llama indulgencia. Este documento, que se va a vender a los fieles cristianos, tiene una razón súper importante para la iglesia en ese momento, que era la construcción de una catedral que es la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Pero ustedes piensen, la Iglesia Católica está vendiendo un documento que tiene como características, por ejemplo, perdonar los pecados. O sea, si usted compra este documento, se le van a perdonar los pecados. Si usted compra este documento, se le va a liberar a todos los infieles de la penitencia. Es decir, usted tiene que reducir, podría, si es que paga, podría reducir el tiempo en este purgatorio, que sería como la sala de espera entre la tierra y el cielo. Entonces, el purgatorio, que es el lugar donde los seres humanos esperan poder ser recibidos en el reino de los cielos, ese tiempo podría ser reducido gracias a la venta o a la compra de la indulgencia. Entonces quiero que ustedes escuchen lo siguiente. Cuando se vendía la indulgencia, los monjes, los curas, trataban de convencer a la gente de que efectivamente tenían que comprar la indulgencia. Y una de las frases o de los párrafos que se decía en este periodo para poder vender la indulgencia era el siguiente. Escuchen, por favor. O sea, el que no compre la indulgencia es porque no se asustó con lo que le dijeron. Escuchad las voces de nuestros amados parientes y amados amigos vuestros. Tened piedad de nosotros, tened piedad de nosotros. Estamos en un terrible momento del cual podéis liberarnos con una dávida diminuta. ¿Acaso no deseáis hacerlo?
Abrid vuestros oídos, escuchad al padre diciendo a su hijo, a la madre diciendo a su hija, te hemos dado al ser, alimentado, educado, te hemos dejado nuestra fortuna. Y tú eres tan cruel y duro de corazón que no estás dispuesto a hacer tan poco para liberarnos. ¿Vas a dejarnos aquí entre las llamas? ¿Vas a retardar nuestra gloria prometida? Recordad que podés liberarlo, pues en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. Entonces, quiero que ustedes entiendan que eso es lo que escuchaban los católicos a la salida de las iglesias, de las misas. Entonces, yo decía, pucha, si mi ser querido ya murió y está sufriendo en el purgatorio, porque ahí se habla de las llamas, y yo con esta dádiva diminuta, cuando se habla de dádiva diminuta es que con un poco de dinero yo puedo salvarle de ese sufrimiento en el que mi pariente se encuentra en este momento. O sea, claramente si yo soy católico y me lo está diciendo alguien que pertenece a esta iglesia también, voy a hacer todo lo posible para que efectivamente mis seres queridos puedan salir del purgatorio. Entonces ahí la imagen lo que muestra es la gente donando, porque, o sea, no, pagando por esta indulgencia, porque recuerden que la indulgencia es lo que libera el alma del purgatorio. Escuchen, mira, la frase es súper importante. Cuando suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Es decir, apenas tú pagues, esa alma que se encuentra en las llamas del purgatorio salta inmediatamente. Bueno, quiero que ustedes entiendan que la reforma se inicia por esta venta de indulgencias, pero había una serie de elementos más que la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica debían ser reformados. Por ejemplo, había corrupción dentro de la Iglesia Católica, los cargos dentro de la Iglesia Católica podían ser comprados o incluso se le entregaban a los parientes más cercanos de los integrantes de la Iglesia Católica. Entonces, habían varios elementos dentro de la Iglesia Católica que debían ser reformados y Lutero va a ser uno de los primeros eh, que va a generar este quiebre tan profundo. Habían habido otros antes que habían criticado a la Iglesia Católica en su esencia. Fueron excomulgados estos otros. Martín Lutero, ¿qué es lo que hace entonces? Comienza una discusión por la venta de las indulgencias y eso va a provocar que Martín Lutero empiece a cuestionar a la Iglesia Católica, pero en realidad lo que buscaba Lutero no era fundar una iglesia nueva, que es lo que efectivamente se hace. Lo que buscaba Lutero era debatir sobre estas prácticas condenables que estaban dentro de la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero, este monje alemán, ¿qué es lo que hace? Se dirige a la catedral de Wittenberg en Alemania y publica una hoja que contiene 95 tesis, que se llaman las 95 tesis de Lutero. Y en estas tesis, Lutero, ¿qué es lo que hacía? Quería iniciar este debate sobre las prácticas que eran condenables dentro de la Iglesia Católica. Una de ellas era la venta de indulgencias. Él decía, en ningún testamento de la Iglesia, ningún libro, aparece que, que, que se podía vender indulgencias para obtener el perdón de los pecados. Entonces Lutero decía, tenemos que regresar a la esencia, tenemos que nosotros leer la Biblia y no necesitamos a alguien que sea un nexo entre la iglesia y yo. Entonces, Lutero, quiero que ustedes entiendan, lo que hace es publicar las 95 tesis. Esto debiera haber quedado a lo mejor como un acontecimiento pequeño en el seno, ¿cierto?, de una iglesia, en una catedral en Alemania. Sin embargo, hay algo que ustedes tienen que considerar y que es que en la época moderna se había elaborado algo que fue sumamente fundamental para expandir el conocimiento. ¿Qué es lo que se creó? La imprenta. Entonces, Martín Lutero, una vez que pega estas 95 tesis que critican estas prácticas condenables dentro de la Iglesia Católica, hubo gente que tomó esas 95 tesis, las multicopiaron, ¿no es cierto? Y empezó a difundirse el pensamiento de Lutero más allá de Alemania. Y eso es lo que provocó que la Iglesia Católica poco a poco fuera perdiendo esta unidad que la había caracterizado durante tantos siglos y se fragmentó en distintas creencias. Por ejemplo, nace el luteranismo. Entonces el luteranismo va a ser un credo cristiano que se aleja del catolicismo porque tiene elementos, por ejemplo, que la hacen diferente. Por ejemplo, dentro de las características del luteranismo es que se señala que el hombre es pecador por naturaleza. También se señala que la palabra de Dios está contenida en las escrituras y que nosotros no necesitamos de intermediarios. Entonces, fuera los curas, fuera todo.
yo tengo la posibilidad de interpretar la Biblia, porque yo la quiero leer. Y la fe justifica los pecados. Entonces, da lo mismo las obras que tú hagas o si es que compras indulgencias. Si tú tienes fe, te puedes salvar. Entonces, quiero que ustedes entiendan que surge el luteranismo, pero también surgen otras iglesias protestantes, producto de estas 95 tesis que se clavan en la iglesia de Wittenberg. Surge, por ejemplo, también el calvinismo. El calvinismo va a ser un nuevo credo cristiano y que tiene como característica que va a ser desarrollada por Juan Calvino, que es un monje francés, y va a ser como altamente propagada en Suiza. Él señala que el Estado debe propagarse por la fe, entonces él como que busca un Estado teocrático. O sea, el calvinismo es una nueva religión que surge gracias a esta reforma protestante. Y el anglicanismo, también en el siglo XVI, todo esto es en el siglo XVI, el anglicanismo es otra religión también que surge producto de la reforma protestante, pero esto se enfoca principalmente en Inglaterra y será Enrique VIII quien va a ser el creador de este anglicanismo. Dentro de las características es que se cambia totalmente el credo. El monarca Enrique VIII aprovecha de separarse porque en ese periodo no se podía generar una separación si es que tú te habías casado por la iglesia. El monarca Enrique VIII se hizo proclamar por el Parlamento de Inglaterra como el único jefe espiritual y temporal de todos los ingleses. Por lo tanto, va a ser rey y papa a la misma vez en Inglaterra. Entonces, quiero que ustedes entiendan, chiquillos, que eh, la reforma protestante es un movimiento que genera algo nunca antes visto dentro de la Iglesia Católica porque genera un quiebre. Esta reforma se inicia por la venta de indulgencias que fueron criticadas por Martín Lutero, pero habían otras cosas más que dentro de la Iglesia Católica eran sumamente condenables, como por ejemplo el terrorismo, o sea, la corrupción, perdón, también la venta de cargos eclesiásticos, la entrega a familiares de estos cargos eclesiásticos. Bueno, y una de las consecuencias de la reforma protestante va a ser el surgimiento de estas iglesias protestantes, que son el luteranismo, que ya les había hablado del el calvinismo y el anglicanismo. La Iglesia Católica, obviamente, bueno, excomulga a Martín Lutero, eh, intenta hacer una reforma. Entonces dice, bueno, si el luteranismo y si las ideas de Martín Lutero generaron tanto impacto a nivel europeo y generaron este quiebre del cristianismo y del catolicismo, nosotros debiéramos entonces reformar elementos dentro de la Iglesia Católica. Y es así como en 1545, en un concilio que se llama el Concilio de Trento, se comienza a desarrollar lo que se llama la contrarreforma religiosa, y que sería la respuesta de la Iglesia a estas críticas que se habían hecho en un primer momento desde Martín Lutero. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que se saca como conclusión de esta contrarreforma religiosa? Primero, se elimina la venta de indulgencias, que fue tan criticada. Se confirma la autoridad papal. Acuérdense que en Inglaterra Enrique VIII se había proclamado jefe espiritual, o sea, papa y rey a la misma vez. Bueno, dentro de las respuestas de la Iglesia Católica también está el de querer limpiar las impurezas que tenía esta iglesia, como por ejemplo estas prácticas de corrupción que habían al interior. Pero en realidad nada pudo detener este quiebre que ya se había comenzado a desarrollar gracias a este monje agustino alemán que es Martín Lutero. Chiquillos y chiquillas, entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es descargar la guía que se encuentra publicada en el aula virtual y tienen plazo hasta el día 3 de junio para enviármela, para subirla al buzón de tareas, ¿ya? Yo en el aula virtual abrí un buzón que se llama buzón de tareas. Entonces usted lo que tiene que hacer es ingresar con su correo Tremer y usted tiene que subir la tarea al aula virtual. Si es que tienen dudas para hacerlo, yo sé que en algunas otras asignaturas ya lo hacen, así que no debieran haber problema. Si tienen dudas, me mandan un correo y no tengo ningún problema en ayudarla. Así que un beso, un abrazo gigantesco y nos vemos pronto. Chao.